Escuchamos de inmediato a Melvin Duarte. Magistrado de Corte Suprema de Justicia, después de la discusión realizada esta tarde, el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia ha determinado por mayoría de votos en una votación de 10-5 declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad acumulados, ya que fueron enviados dos expedientes o dos recursos de parte de la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022 contentivo de la Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esto lo que significa al declarar la inconstitucionalidad de estos recursos, lo que significa pues es la declaración en función de una votación mayoritaria que se considera que lo aprobado por el Congreso Nacional en su totalidad es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Lo que se declara es sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados, lo que significa entonces que los miembros del Pleno de Magistrados consideran constitucional la totalidad de la ley en una votación que, de acuerdo a los argumentos que fueron presentados, son 10 votos a favor de esta declaración y 5 votos en el voto minoritario. ¿Hay caso específico, abogado, por lo que otorga directamente o lo que contiene este decreto, los requisitos, los 4 puntos, que también es tema de la CICI, el tema de la amnistía y tema de derechos humanos? En ese sentido, y valga la aclaración en relación a su pregunta, la declaración de referirse a sin lugar los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados y que fueron acumulados se refiere a la totalidad de la norma, la totalidad de la ley, lo que significa que los diferentes apartados que están contemplados en la misma relacionados al tema de amnistía, relacionados al tema de indemnizaciones, al tema de la CICI, igualmente al tema de la protección para los defensores de derechos humanos, están contemplados bajo la argumentación del voto mayoritario como constitucionales en su totalidad. En ese sentido, entonces, está el pronunciamiento de la sentencia que será luego redactada ya a detalle en relación a las intervenciones que fueron igualmente expuestas por cada uno de los magistrados, lo que incluye asimismo lo contemplado y lo argumentado por el voto minoritario, como se hace pues en todos los casos. ¿Ya no cabe otro recurso aquí después de esta determinación del Pleno, abogado? ¿Perdón? ¿Ya no cabe otro recurso a esta determinación del Pleno? No, ya esta es la última instancia. El Pleno ha determinado en este sentido declarar sin lugar estos recursos que fueron presentados, y esta pues es la decisión final, lo que se toma finalmente pues como una decisión de la Suprema Corte, aunque haya sido pues bajo una proporción de mayoría de votos, pero finalmente es una decisión de la Suprema Corte en relación a todo lo que fue expuesto y en relación a cada uno de los puntos contenidos en la ley. ¿Podemos detallar quiénes en contra, abogado, quiénes fueron esos 5 y quiénes fueron los 10? ¿Perdón? ¿Se puede detallar quiénes fueron los 10 a favor y los 5 en contra? Sí, claro que sí, y con toda transparencia, no hay ningún problema ni ninguna limitación en este sentido por parte de la Corte Suprema en conocer quienes han votado a favor y quienes han votado en contra, como voto de mayoría y como voto de minoría. En relación al voto mayoritario, se pronunciaron los magistrados Rebeca Lisset Raquel Obando, el magistrado Roy Pineda, el magistrado Mario Rolando Díaz, la magistrada Rubenia Galeano, el magistrado Nelson Mairena, la magistrada Odalis Nájera, el magistrado Ricardo Pineda, el magistrado Felipe Espir, la magistrada Patricia Martínez y la magistrada Roxana Morales. Son los 10 votos que se pronunciaron en relación a la declaración sin lugar este recurso como voto de la mayoría, y el voto minoritario, las magistradas
Ani Ochoa, la magistrada Gaudí Bustillo, el magistrado Walter Miranda Sabio, el magistrado Luis Discua y el magistrado Marvin Espinal, ¿verdad? Que ahí... Los recursos que se habían presentado en un principio son los que habían solicitado que se les aplicara el decreto de amnistía. Perdón, porque me estaban hablando dos al menos. ¿El origen de los recursos, abogado? El origen de los recursos es por el exalcalde de San Pedro Sula. El origen de los recursos, como lo hemos explicado antes, son recursos que fueron interpuestos ante la sala de lo penal, ambos referidos al ciudadano Rodolfo Padilla Sonseri, y bajo la vía de oficio la sala de lo penal remitió los mismos para el análisis correspondiente a la sala de lo constitucional. Estos recursos, como bien establece la información que hemos dado, se han acumulado en esta decisión, y siendo que en su momento el voto mayoritario de la sala constitucional fue bajo esta misma línea de pensamiento o de argumentación, pero no fue una decisión unánime, entonces ha sido conocido entonces el mismo en la Corte Suprema de Justicia. El origen viene de estos expedientes que fueron conocidos en la sala de lo penal, pero valga aclarar, el pronunciamiento de la Corte no es en relación a esos casos concretos. En ningún momento el pronunciamiento de la Corte va orientado a resolver los casos concretos, sino a la constitucionalidad del decreto 04-2022 en su totalidad, es decir, referido a toda la ley. Bueno, ya conoció usted, amigo televidente, lo que ha resuelto el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en una votación 10-5. Es decir, han votado los 5 magistrados del Partido Liberal a favor de que se mantenga vigente constitucional, dicen ellos, este decreto de amnistía. Y los 5 magistrados nacionalistas votaron en contra. Ya voy a tener reacción de Juan Carlos Aguilar, de la ASJ, y también de Yavés Avión, diputado del Partido Liberal. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, ¿cómo reacciona a esto? Buenas tardes. Bueno, estamos escuchando, Ramón, que han emitido el fallo en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque estaban conociendo lo que era la inconstitucionalidad del pacto de impunidad. Lamentar el fallo, recordamos que vivimos en un Estado de Derecho, hay fallos que se respetan, pero no compartimos el fondo de ese fallo que ha emitido. 10-5 es la información, eso significa que magistrados del Partido Liberal y Libre le han dado el tiro de gracia a que la CICI venga al país. Ese es el primer punto que hay que resaltar. La CICI, olvídese el pueblo hondureño, que va a venir a Honduras porque desde la Corte están legalizando la impunidad en Honduras. Hoy desde la Corte están diciendo que es bien y es bueno y era positivo perdonar los delitos de corrupción a todos los funcionarios, comparsas, amigos y compadres del gobierno de Libre, de Mel Zelaya y del gobierno actual. Todo el mundo sabe, Ramón, que ese pacto de impunidad es inconstitucional, hasta los estudiantes de Derecho lo saben, porque reúne todas las condiciones para que la Corte lo declarara inconstitucional. Se aprobó con la directiva ilegal, se aprobó con 44 votos a la fuerza, y también perdonó delitos de corrupción, y la Constitución es clara, artículo 205, numeral 16, el Congreso únicamente puede aprobar amnistía para delitos políticos, y en ningún caso puede aprobar resoluciones de gracia, o sea, de perdón para otro tipo de delitos. No entendería, habría que leer en qué se basó el fallo, hay que ver la redacción de la sentencia. Lo lógico era que lo declararan inconstitucional desde su origen para que se revocaran las cartas de libertad, pero como en Honduras ya no existe ley, si nos vamos al tema de las sedes, habían 2 fallos de pleno de la Corte que habían declarado que era constitucional, y posteriormente esta Corte lo declaró inconstitucional desde su origen. En base a esos argumentos, a esa jurisprudencia, en el futuro esta misma Corte, una nueva Corte, va a poder declarar inconstitucional ese pacto de impunidad y los beneficios que recibieron los funcionarios de Libre. Hoy Libre, le puedo decir, tiene perdida la elección, el pueblo hondureño le va a dar un golpe fuerte en la próxima elección, tiene los días y las horas contadas, el repudio se lo va ganando a pulso día con día, y el Partido Nacional seguimos haciendo oposición. Hoy entendemos, el Partido Liberal se plegó a Libre, demuestra una vez más que no está interesado en defender los intereses del pueblo, no es oposición, y esperamos que no se molesten porque las acciones hablan
más que cualquier palabra y cualquier discurso que puedan realizar. ¿Es un frenazo esto, dice usted, para que llegue la CICI al país? Es que la ONU lo dejó claro, Ramón, y ustedes como medios de comunicación en Día Político lo han discutido en diferentes programas. La ONU pide que se derogara el pacto de impunidad porque es un obstáculo, es impunidad, es perdonar delitos de corrupción a funcionarios del gobierno de Mel Zelaya, gobiernos de funcionarios de Libre actualmente, y pedían la derogación, y ahora con la legalidad que le da la Corte Suprema de Justicia, la ONU toca y entiende de que no puede venir a un país donde prima y reina la impunidad en esta nación. Perfecto. Gracias, abogado Tomás Zambrano.